Muchas gracias, diputado Héctor Recalde, por recibirnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a aprovechar para hablar algunos temas que tienen que ver con el mundo del trabajo, que son propios, y también un poco de la realidad nacional y también de la universidad. ¿Cómo no? Aprovechando que es profesor de la casa. Para comenzar, ¿qué piensa usted de los impactos que han generado las transformaciones que se viene dando en el mundo del trabajo y cómo esto se refleja en la actividad sindical? La verdad que la incorporación de tecnología y todo eso no ha transformado mucho la esencia del trabajo en relación de dependencia. Es decir, hay herramientas nuevas, pero no altera la disparidad, la desigualdad que existe entre el trabajador y el empleador. Entonces eso se tiene que ir adecuando, para eso están los convenios colectivos de trabajo que generan no solamente reajustes salariales, sino también las modificaciones de las condiciones de trabajo. Es importante que la subsistencia de una legislación protectora del trabajador, sobre todo en condiciones de trabajo. Por ejemplo, hay una ley de contrato de trabajo, sancionó hace poco, el anteaño pasado, una ley que prohíbe las pesquisas, los interrogantes que está haciendo ahora la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires con relación a decir kirchnerista, le van a poner un sello en la frente, eso no se puede indagar, está violando la ley. Entonces hay que trabajar, como diría el general Perón, yo tengo dos brazos porque con uno solo, convenios colectivos, legislación laboral, la participación popular, que es muy importante. Por ejemplo, hay una negativa. El derecho de propiedad está tan encarnado en un sector amplio del empresariado que se niegan a que haya comisiones mixtas de higiene y seguridad en los trabajos. Y yo digo, ¿quién mejor que el trabajador que está al pie de la máquina para aportar su experiencia, para evitar accidentes, enfermedades, etcétera, etcétera? Bueno, son recalcitrantes en ese sentido, tan es así que todavía no logramos sancionar la ley. Hay algo mucho peor. Todavía subsiste legislación laboral de la dictadura cívico-militar, que nosotros corregimos bastante, no logramos hacer todo lo que tenemos que hacer, y ahora con este gobierno es mucho más difícil, pues si el presidente opina que hay un curro de los derechos humanos, obviamente nos resulta más difícil. Y con respecto a la representación gremial sindical, sí, ¿ha variado ese rol producto de este escenario que usted está dando cuenta? Hay una vieja historia en el sindicalismo, con sectores diferenciados, aquellos que, entre comillas, son más dialoguistas y los otros más combativos. Esto ha generado últimamente un cambio muy importante con la aparición de las dos centrales, la CTA, que ahora se van a unificar. Creo que con la CGT lo que está sucediendo es que algunos sectores están pagando un precio muy alto por mantener la unidad. Y esto fue una expresión muy clara con lo que pasó en la movilización del 27 de marzo, creo que fue, donde hasta hubo un error táctico, digamos. Si no advirtieron que el clamor popular, tanto de los sindicalizados como de los otros no sindicalizados que participaron, en que se fije una fecha para la huelga, y no lo hicieron, pasó lo que pasó. Una defraudación que, bueno, ahora se subsana con el paro, y relativamente, porque el costo existió, se subsana con el paro nacional para el 6 de abril, pero lo más importante es una palabra que usa Cristina Fernández de Kirchner, que a mí no me gusta, pero por verticalidad la voy a anunciar, que es el empoderamiento ciudadano que existe. Es decir, hay mucha más participación popular, algo que generó Néstor antes, que es mucha más participación de la juventud en todos los sectores. Esto enriquece la actividad política en sentido lato, ¿no? Ciudadano. Y esto se está demostrando en estos últimos días. Tuvo sus 6, 7 y 8 el gobierno nacional con todas las movilizaciones de esas fechas. La última de las mujeres fue una cosa fantástica. Y ahora, bueno, esta semana que estamos grabando esto, viene el 24 de marzo. Que realmente, siguiendo su ADN, el gobierno quería desplazar el feriado. No lo tuvo que dar marcha atrás. No porque se equivocó, sino por la fuerza. Es decir, yo lo que sostenía es, si él lograba desplazar y se mantenía con ese DNU desplazando el feriado, iba a tener un plebiscito nacional en su contra. Creo que advirtió eso. Por eso, si pasa, pasa, esto no pudo pasar, precisamente por lo que yo interpreto que fue esta advertencia que llegó a sus oídos, ¿no? De alguien que conoce más
cómo reacciona el pueblo. Y el 24 de marzo, después el 30 de marzo, con las movilizaciones de las dos CTA, y creo que el 6 de abril va a ser un paro absoluto, en términos, que es muy difícil ser tan... Después de Einstein, decir que en términos absolutos es difícil, pero bueno, me arriesgo y lo digo. Va a ser. Que Einstein me perdone. Pero volviendo a esa figura del líder sindical. Sí. Me gustaría que pensemos y qué es la perspectiva que tiene usted. En el sentido de, históricamente, había una legitimidad dada en su vinculación y su propia emergencia de las bases del gremio. Así es. Las nuevas tecnologías y esto que muy bien está retratando como la dinámica de empoderamiento ciudadano, también los pone a esa figura a otras construcciones de otras legitimidades. Tal cual, pero esto viene evolucionando, porque si uno recuerda el sindicalismo de la resistencia, después de la revolución libertadora, fusiladora, es una cosa terrible. Uno recuerda el 16 de junio del 55 y no lo puede creer. Es decir, yo después cuando Trelew el 22 de agosto pensé que era el fin del mundo, y después vino la dictadura en el 76, ¿no? Así que, sí. Pero bueno, volviendo a esto, el movimiento obrero le hizo el primer paro, es decir, la primera reacción colectiva contra la dictadura cívico-militar fue el 27 de abril de 1979, el paro general que decretaron los 25 en aquel momento. Después vino una etapa, me parece a mí, con el menemismo fundamentalmente, donde otra vez hubo sectores muy complacientes con la política de gobierno. Yo recuerdo que se firmó en el 94, si no me acuerdo mal, el 25 de julio de 1994, lo que se llamó el Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad, una cosa así muy rimbombante, pero que en las efectividades conducentes, diría Irigoyen, para mostrar mi amplitud ideológica y partidaria, terminó en el 95 con una ristra de leyes flexibilizadoras tremendas, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora con este gobierno, con nuestro gobierno, hubo lo que yo llamaba la alianza estratégica entre la CGT y el gobierno nacional, que fue muy útil para la sociedad, para el gobierno y para los trabajadores y para los sindicatos. De eso se quebró en un momento dado, de eso yo prefiero no hablar porque tuve participación bastante directa. Se quedó en 2011-2012 más o menos, a pesar de los esfuerzos de muchos, que muchos hicimos para que eso no sucediera, y eso significó que, por ejemplo, que le hicieran varios paros al gobierno nuestro por el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Sí. Que está bien, puede tener justificación, pero no acreditaba tanta fuerza, ¿no?, contra un gobierno que realmente amplió derechos, reconquistó, que tenemos muchísimas cuentas pendientes, etcétera, etcétera, materias que no hemos resuelto, pero bueno, así culminó. Y con este gobierno, la verdad que hubo mucha tolerancia, por distintos motivos, es multicausal, cada uno explicará después que históricamente por qué acompañó tanto. Lo mismo con los sectores de oposición, que con la excusa de defender la gobernabilidad, que es un problema del gobierno, ¿no?, de la oposición, se prestaron a votar la ley con los fondos buitres y otras leyes que realmente fueron en perjuicio del pueblo, ¿no? Ahora, y ahí no es ajeno también a esto el sector sindical. Sí. Con sectores resistentes a esta política, ¿no? Hiciste referencia a lo que fue la resistencia, sí, y toda la dinámica del movimiento obrero y movimiento sindical en torno a el poder de construcción, de movilización, y como eso era central dentro del peronismo, de ahí la vieja frase de la columna vertebral. La columna vertebral. ¿Pensás que en esta etapa histórica sigue cumpliendo ese rol, pero más allá del peronismo en términos de partido tradicional, sino en términos de cómo construir la resistencia a este tipo de proyectos neoliberales, conservadores, a estas formas de retroceder justamente en términos de conquista de derechos que está planteando el actual gobierno? La respuesta sea muy voluntarista, pero yo creo que sí que hay un cambio. Creo que en alguna medida este plan neoliberal que comenzó el 10 de diciembre del 2015 está agotando las posibilidades de ser complacientes con el plan. Y más allá de la voluntad. Y lo que noto
es que hay una diferencia en general, no solamente en el sindicalismo, sino en movimientos sociales y en movimientos políticos, entre la clase dirigente y los representados. Me parece que hay, no diría un divorcio, pero hay una diferencia. Y eso posiblemente, tal vez una prueba que acredite lo que estoy diciendo, o no, sean las elecciones de este año. Creo que, y me parece muy sano que se dé este proceso, para enseñanza de los dirigentes, ¿no? Para que el dirigente que se alejó un poco de estas posiciones de sus representados recapacite y vuelva a sus cauces normales, ¿no es cierto? Pero bueno, esto expresa también un deseo, ¿no? ¿Y cómo pensás que tiene que ser la relación en términos políticos, inclusive en capacidad de ocupar el espacio de la calle, entre la CGT y los diversos movimientos sociales que hemos visto, bueno, que son un actor muy dinámico hoy de la realidad? Eso es un fenómeno reciente, porque históricamente el sindicalismo trabajaba con indiferencia a los sectores, digamos, asalariados que no tenían empleo, a los sectores de la economía popular. Y ahora hay un cambio bastante importante por la presencia organizativa que tienen estos sectores, donde se han vinculado, el 27 de abril del año pasado, creo que fue esa la fecha, o 29 de abril, no me acuerdo bien, se juntaron 350.000 personas con mucha participación de los movimientos de la economía popular, tiene una mayor presencia orgánica. Entonces esto va a contribuir también a que todo el sector nacional, popular, tenga mayor nivel de organización. Y siempre tiene que haber, evidentemente son roles distintos, el rol del conductor de un gobierno al rol del conductor de una organización social. Son distintas, y es bueno cuando confluyen. Y ayudar a confluir me parece que es una tarea que tenemos que asumir quienes pensamos en una sociedad más igualitaria, más justa, ¿no? Te hago una pregunta. Siempre el movimiento obrero, en las coyunturas más difíciles, no solo tuvo capacidad de dar una disputa en la calle, sino que también en otras etapas históricas produjo programas y documentos muy importantes en la política. La Falda, como fue Huerta Grande, los 26 puntos de Saúl. ¿Qué está pasando? Yo en Huerta Grande y la Falda no tuve participación, no soy tan viejo. Pero en los 26 puntos de Saúl sí. ¿Y por qué pensás que en esta etapa histórica está faltando también ese tipo de posicionamiento, de pronunciamiento público? Y bueno, porque digamos que la historia nos llevó a pasar por el neoliberalismo de los 90, y ahí con una licencia poética lo duró hasta el 2002, evidentemente causó, pegó fuertemente, sobre todo en la clase dirigente. No en los asalariados, digamos, en el campo llano, sino en la clase dirigente. Y las pautas culturales también sufrieron. Hubo realmente una subversión de valores. Y ahora los tenemos ahí en el gobierno. Por ejemplo, el actual ministro de Producción, Francisco Cabrera, creo que se llama, era presidente de una AFJP máxima. Y yo siempre recordaba en esa época que tenía, pegaba unas obleas, yo decía en los mingitorios a propósito, ¿no? Donde mostraban a un pibe de 10, 11 años que decía, cuando sea grande quiero ser rico, por eso me afilié a la máxima FJP. Yo decía, cuando yo era pibe, tenía esa edad, las chicas querían ser maestras, uno quería ser jugador de fútbol, el otro presidente, el otro bombero, pero nadie pensaba en la guita como un valor existencial. Bueno, eso es una subversión de valores. Y eso impactó, evidentemente, y no solamente, tal vez perforó otras capas también, ¿no? Y cuando uno piensa en la clase media, yo me acuerdo de Manuel Puig, en su libro La traición de Rita Hayworth, ¿no? Creo que hay una traición de la clase media a sus propios intereses, incluso, muchas veces por ese avance socioeconómico que tienen, ¿no? Que tuvieron fundamentalmente gracias a la obra de Néstor y de Cristina, ¿no? Y bueno, pero ahora están recapacitando. Yo decía hace un tiempo que se había sancionado y nadie se había dado cuenta de la ley del arrepentido. Pero el arrepentido había votado a Macri. Y te hago una pregunta, vos bien caracterizada de que parte de la crisis tiene que ver con los cuadros dirigenciales. Ahora, dentro del plural y diverso escenario sindical, hay muchos tipos de construcción de
de legitimidades y de dirigentes. ¿Vos no tenés ahí algunos nombres que podés pensar que en torno a ellos? Sí, por supuesto. Sí. Más que nombres propios, por ejemplo, la corriente federal siempre existió. Por eso hablaba, en el 30 había estado la CGT1 y la CGT2, pero después en el neoliberalismo estaba el MTA, que expresaba, digamos, lo que uno piensa que es lo mejor del sindicalismo. Yo tengo en eso, no quiero ser autorreferencial, pero tengo bastante experiencia, porque defendí muchas agrupaciones opositoras de los grandes sindicatos, podría mencionar muchísimo. ¿Por qué? Porque yo entendía que representaban mejor a las bases que la conducción oficial, digamos, del sindicato. Lo trascendente me parece a mí el lograr el equilibrio. Horacio Luis, que escribió una vez Un mundo sin periodistas, un libro que se llama Un mundo sin periodistas. Y yo creo que hay muchos que quieren un mundo sin sindicatos, ¿no? Entonces lo mejor es deteriorar la imagen, muchas veces porque el propio dirigente sindical da pie para esto. Entonces buscar el equilibrio en defender la organización sindical, que no sea una cuestión anárquica porque no conduce a nada, pero sí que haya digamos, elecciones limpias, libres, con participación de varias listas. El unicato es muy difícil conseguir. Algunos dirigentes sindicales sin estatutos trampas, sin elecciones fraudulentas, consiguen un apoyo enormemente mayoritario y bueno, llegan a una lista única. Pero cuando veo una lista única analizo bien cómo se llegó a eso, ¿no? Prefiero, en todos casos, pecar de amplitud, que sea que haya mayor participación. Haciendo esa referencia, ¿no? Y también como los medios van construyendo o deconstruyendo también, en cierta medida, cuando toman una temática y quieren de alguna forma de legitimarlo, ¿no? El sindicalista o una voluntad popular. Hoy día tendría que decir Bonelli Dixit. Claro, ¿no? Por supuesto hay algunos que tienen como nombres propios que son muy incisivos en esa voluntad de mellar a partir de la crítica y no solo de la crítica, sino de la imputación personal y la lógica que... Y la mentira, bueno, sí, por eso yo creo que... Pero ahí yo te diría que más que pensar en el sujeto periodista, como vos dijiste, Bonelli, hay claramente... una construcción empresarial, pero que no es empresarial en términos de modelo de negocios, sino que hoy por hoy los medios se han configurado como el espacio más dinámico de una vanguardia conservadora, en donde la forma de operar, digo, ellos mismos cada tanto tienen una especie de sincericidio y hablan de periodismo de guerra, constante, ¿no? Eso tiene nombre y apellido. Afortunadamente nosotros el viernes pasado, y debo confesar que lo escribí yo, el comunicado de prensa frente a este aparente diálogo entre Felipe González y ingeniero Macri. Eso es periodismo de guerra. Así lo llamamos aparte, periodismo de guerra que miente, y miente avisamente y entrecomillado. Sí. Y cuando hablo, le puse poner Dixit porque está personificado en ese periodista. La verdad que es la primera vez que lo menciono el nombre. No, pero pues, para tener en claro que es el grupo Clarín. Es decir, esto no es una vuelta de... Y ese grupo Clarín como representación de una lógica política que opera construyendo justamente la delegitimación de la política. De la política, pues, por supuesto, porque es la forma de que triunfe, digamos, el grupo económico. Si la política estuviera valorizada por la sociedad y no deteriorada como muchas veces, hay muchos que son funcionales a esta política sin advertirlo. Absolutamente. Por eso digo, defender la institucionalidad, que es una de las cosas, el eje del mal de este gobierno es la falta de institucionalidad, lo que genera, es decir, el desprecio a los tratados internacionales, la Constitución, la ley, que genera inseguridad jurídica. Porque lo enanco en esto que sucedió el viernes, con todo lo que tiene que ver con el reclamo de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa no va a venir a un país donde no hay seguridad jurídica y su derecho patrimonial, derecho de propiedad, está a tiro de un decreto del presidente de la Nación. Y este es el eje del mal, porque realmente, yo me acuerdo, hablando de empleo, cuando un funcionario del Ministerio de Trabajo habló del trabajo como si fuera un órgano del ser humano y habló del comer y el descomer. Sí. Este gobierno se descome en la ley. Y te hago una pregunta, volviendo al universo sindical.
dentro de esta voluntad de imponer ciertas pautas culturales delegitimantes, ¿qué cosa reivindicás en términos de historia de este movimiento, de este estilo del movimiento sindical argentino, y cuáles serían por ahí los flancos débiles que vos ves por sobre dónde opera esta voluntad? Históricamente, para no irme muy lejos, fue el anarcosindicalismo. El peronismo produjo una revolución en la estructura y ahí realmente se empoderó, para utilizar el término, a los trabajadores en la participación de la cosa pública. Y siempre con estas dos diferenciaciones. Yo recuperaría, para venir más acá, no solamente la resistencia, sino la CGT de los argentinos, por ejemplo, como un movimiento, decía el MTA, ahora la Corriente Federal, que expresan, en mi sentido, lo más genuino en el sindicalismo, ¿no es cierto?, que es defender en forma no solamente singularmente los derechos e intereses concretos cotidianos de los trabajadores, sino la política en sentido amplio, de distribución de la riqueza, de igualdad, de cómo se canaliza hacia lo social. Porque yo venía diciendo desde el principio del año pasado que este es un gobierno para ricos. Después me pareció que era muy retórica la afirmación. Me puse a estudiar con mis asesores a ver cómo se distribuía la riqueza. A noviembre del año pasado, lo que determinamos es que a los sectores altos se le habían asignado 290.000 millones de pesos. Y a los sectores bajos, 35.000. Ahí se nota que la impronta del gobierno. Incluso felicité, yo para no parecer un opositor recalcitrante y ciego, busco siempre los dientes blancos del perro, como la parábola de Cristo, y encontré una, que es la extensión de la asignación universal por hijo y por embarazo a los monotributistas y a los desocupados. Y me pareció un buen acto, y lo dije porque realmente está dentro de los 35.000 millones esto, ¿eh? Claro. Lamentablemente lo están usando ahora para decir que bajó el desempleo, porque obviamente para cobrar eso los desocupados y los monotributistas se registraron, si no pueden cobrar. Y se creen que estamos afiliados al sindicato de giles. No, sabemos que hay efecto desaliento, sabemos que aumentó todo esto por esta inscripción de los monotributistas, pero que, la verdad, mienten avisamente. El ministro Duhovne dijo que citó varias empresas, salió en página 12, demostrando que era mentira lo que estaba diciendo, que esas empresas incluso habían despedido. Han pasado cosas insólitas. Yo, por ejemplo, también quiero ser piadoso. Se firma un convenio en Vaca Muerta que es absolutamente flexibilizador. La excusa es defender el empleo, pero la verdad, ¿hasta dónde uno busca el equilibrio? Yo soy un crítico de ese convenio. La verdad que soy un crítico, y no creo que se defienda el empleo de esta manera, pero bueno, ese es un argumento que dan los dirigentes que flexibilizaron. También veo que hay suspensiones inéditas en nuestro país. Volkswagen suspende por 18 meses, por ejemplo, pagando una parte del salario con una incertidumbre total. General Motors lo mismo. A mí, yo odio dar datos estadísticos, que los conozco y los estudio, los analizo, porque no dan, pero cuando uno habla hacia el público, me parece que hay que tratar de humanizar más la charla, porque si no es muy frío, los números son fríos, ¿no es cierto? Son revelatorios, pero son fríos. Algo que hace 4 o 5 meses venía dando como un dato que hiere, es la baja del consumo. En ese momento era 8% del consumo de leche. Y eso, cuando uno piensa en los pibes y pibas nuestros, que haya bajado el consumo de leche, es terrible, ahora está en el 25%. Y no solamente por el conflicto de Sanco y la Ceredísima, sino porque la dificultad de llegar a fin de mes que tiene nuestro pueblo. Y además lo que significa, yo padecía indirectamente, pero en carne propia, en los 90, la desocupación, el desempleo enorme que había ocurrido. Yo tengo grabado un compañero que yo le llevaba un juicio de despido, habían pasado 2 años, me vino a ver cómo andaba el juicio. Los juicios laborales tardan 2, 3, a veces 4 años, ¿no? Yo me puse a charlar con él y no había conseguido empleo. Sí, yo justamente iba a hacer una referencia a eso. En los 90, entrar al universo del trabajo de por sí era muy difícil, pero una herida mucho más grave era cuando uno era expulsado, porque además estaba la concepción de ese desempleo estructural, sí, y que parecía que era un mandato irreversible, de que era por un designio, sí, casi de la naturaleza. Es difícil pensar cómo todos estos 12 años fueron de construcción de derechos y de apertura
justamente en muchos sentidos para generar una nueva dinámica y una nueva pertenencia a ese ámbito del trabajo. Y sin embargo, rápidamente, en este corto tiempo, vuelve a haber una lógica expulsiva y ahí todavía está como, hay una reacción que empieza a aparecer, pero que es lenta, ¿no? Bueno, por eso es misión del dirigente ir a la vanguardia, pero no alejarse mucho. Porque la reacción es cierto. Yo lo expreso en estos términos. Nuestro pueblo es mucho más tolerante de lo que uno piensa que debería ser. Toleró mucho el avance del macrismo, digamos, para darle un nombre propio a esta política, pero ya hay reacción. Y el dirigente no puede... Yo a veces imagino como si uno tuviera un elástico, el dirigente tuviera un elástico como para ir adelante, pero no tanto que el elástico lo retraiga, porque si no la vanguardia es esclarecida. Tampoco es útil para defender la causa social, ¿no? Así que, pero bueno, estamos en una etapa que va avanzando hacia lo que uno cree que es más justo, más lógico. ¿Pensás entonces que este año que hay elecciones acá, tenemos las PASO en agosto, las elecciones en octubre, ¿qué pensás que el peronismo, qué rol le cubre en este escenario y frente a esta sensación de las políticas que está impulsando el macrismo en este año y más de gobierno y cuál va a ser las condiciones con las cuales vamos a llegar a esa elección? Qué pregunta difícil, ¿no? La sensación de derrota la dio Gabriela Michetti, la vicepresidenta, cuando quiere elecciones cada 4 años, quiere saltearse este periodo, ¿no? Así que a partir de eso puedo empezar a hablar del otro. Y hay un desafío enorme para el campo popular y nacional. Enorme, porque la responsabilidad es actuar con grandeza, mitigar matices sin abandonar principios, porque el movimiento peronista es muy amplio, es frentista, 24 de febrero del 46, la fórmula de la Perón Quijano la radical, esto es bueno, esto es lo que decía Cristina el 13 de abril frente a Comodoro Pi, construir el Frente Ciudadano, después en Ferro cuando habló de la gran mayoría, una nueva gran mayoría. Creo que tenemos que caminar hacia eso y es un camino no fácil porque están las características de la condición humana, los egos, las diferencias políticas que son importantes, cómo conjugar, cómo llegar a armonizar todo eso en un programa, no es sencillo. Ese es el gran desafío para la clase dirigente y no defraudar a todas las expectativas que hay en salir de este marasmo que nos llevó el neoliberalismo de este gobierno, ¿no? ¿Te sorprendió la política que lleva adelante en torno a toda la inversión en ciencia y técnica, cuando se pensaba que la continuidad del ministro de la gestión de Cristina lo que daba cuenta era como cierto respeto? Otra vez Manuel Puig. Otra vez Manuel Puig, sí, por supuesto. Porque, digamos, al principio a todos nos quedó un poco difícil, con todo el Nino Barañao, tal de nombre y apellido, ¿no es cierto? Y después el admitir el ajuste. Lo que está pasando ahora con los organismos que tienen relación con la defensa de los derechos humanos, que le están restringiendo presupuesto, todas estas cuestiones, la verdad que uno pensaba que veníamos mal, pero no imaginaba que iba a ser tan crudo, tan siniestro el avance en contra de las mayorías populares, en contra de los derechos humanos, de los derechos sociales, lo que está pasando con Milagros Salas, a despecho no del inglés, sino de las Naciones Unidas, de la OEA, el grupo de trabajo que dijo de inmediata libertad. Yo hace un tiempo había pedido la intervención federal de Jujuy, los 3 poderes, porque no había ninguna garantía. Por supuesto que tampoco soy inocente, por la intervención federal la había que evitar Macri. Claro. Pero era una señal, digamos, de desaprobación de lo que estaba pasando en Jujuy. Hoy leía página 12, otro artículo de Berbisky, claro, si 2 veces le voy a facturar al perro esto, con relación a que quieren hacer una intervención psiquiátrica a Milagros Salas, y doparla. Realmente es espantoso eso. Es una vulneración de los derechos humanos inadmisible a esta altura de la evolución de la sociedad. Pero está pasando en un distrito de nuestra patria, en Jujuy.